Hola, hoy nos encontramos nuevamente dispuestos a trabajar en un bosque de bonsái. Vamos a hacer todo el paso a paso y vamos a ver los elementos materiales que necesitamos y qué elementos, digamos, intelectuales necesitamos para dedicarnos a hacer un bosque de bonsái. Los bosques de bonsái no son una categoría aparte dentro de este arte, son solo un estilo más. Hay muchos puristas del bonsái que consideran que hacer bosques es un trabajo de niños, pero para desmentir esto está un gran maestro japonés, Toshio Kawamoto, que él consideraba que la mejor manera de aprender el arte del bonsái era justamente haciendo bosques. La razón principal es que todos y cada uno de los arbolitos que utilizamos en un bosque reciben el mismo tratamiento que un bonsái individual. Y además, para hacer bosques en general, utilizamos elementos de escaso valor material y estético, porque probablemente uno de estos arbolitos que sacamos de nuestros semilleros hasta que merezcan llamarse bonsái van a tardar muchísimos años. En cambio, todos reunidos, teniendo en cuenta ciertos elementos de la estética, vamos a tener la satisfacción de verlos crecer y de tener un bosque al alcance de la mano. Un bosque de bonsái no es ni más ni menos que una ilusión óptica creada por medio de la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Un método de dibujo que me permite plasmar en un soporte plano las tres dimensiones. Cuando un dibujante o un pintor realiza un paisaje sobre una hoja de papel, cuando lo miramos tenemos la sensación de diferentes distancias en esa pintura. La misma sensación tenemos que lograr al hacer nuestro bosque bonsái. La perspectiva nos permite tener una visión cercana del bosque, una visión lejana y una combinación de distancias entre sí. ¿Cuáles son los principios básicos de la perspectiva? Empezamos por la línea de horizonte. La línea de horizonte la percibimos fácilmente cuando hacemos una excursión al campo o estamos en la playa. Es la zona donde parecen unirse el cielo con la tierra. La línea de horizonte no es estática, depende de la visión que tenga el observador. Si yo miro la línea de horizonte desde el nivel de mi vista, voy a tener un espacio equilibrado. En cambio, si yo subo, la línea de horizonte baja. Y si yo me agacho, la línea de horizonte sube. ¿Cuál es la utilidad que me presta en un bosque de bonsái saber que existe la línea de horizonte? Determinar la profundidad del paisaje. La línea de horizonte en un bosque de bonsái está dada por el borde posterior de la maceta. Si para hacer el bosque utilizamos una maceta, las dimensiones ya están preestablecidas, en general son 2 por 3. En cambio, si utilizamos una laja, somos nosotros los que decidimos la distancia, la profundidad de campo de esa imagen. Además de la línea de horizonte, a mí me interesa saber que existe el punto de fuga. El punto de fuga es el punto hacia el cual convergen todas las líneas paralelas. Es muy fácil ver el punto de fuga cuando miramos un patio embaldosado, las vías del tren o un camino. Vamos a ver que los árboles, los durmientes o las baldosas parecen ir reduciendo su tamaño hacia el fondo, a pesar de que son todas exactamente de la misma medida. Eso es gracias a la perspectiva que nos da esa línea de fuga, que nos da una visión de que se va achicando todo lo que va en la parte posterior. Cuando decido hacer el diseño de un bosque, voy a establecer sobre qué soporte lo hago. Una vez que decido el soporte, voy a ver qué profundidades utilizo.
Otro elemento de la perspectiva que me resulta muy interesante y útil es el punto de vista. El punto de vista está situado siempre sobre la línea de horizonte y, a diferencia de la línea de horizonte, es estático, no se mueve porque está ubicado en el centro de la visión del observador. Bueno, vamos a empezar a ver algunos gráficos donde podemos observar las diferentes sensaciones que percibimos de acuerdo con la ubicación del punto de vista. El punto focal es el elemento más importante de un bosque, pues es el sitio hacia el cual se dirige primeramente la visión del observador. En un bosque bonsái, el punto focal está dado siempre por el árbol de mayor tamaño, el de mayor altura, de mayor grosor en el tronco. A veces no contamos con un ejemplar lo suficientemente importante como para constituirse por sí mismo en el punto focal del conjunto, entonces queda en nosotros fabricar ese punto focal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar el árbol más importante de que dispongamos y alrededor vamos a ir ubicando árboles lo más cerca posible como para crear un grupo que se constituya en el punto focal del conjunto. A veces tenemos árboles con determinadas características muy parecidos entre sí o que responden a un estilo determinado. Y, oh sorpresa, uno de los ejemplares con que contamos tiene una forma totalmente diferente que no se armoniza con el resto de los ejemplares. Justamente ese ejemplar raro, exótico, puede constituirse en el punto focal de nuestro bosque por ser único y totalmente diferente a los otros. También es muy importante la dirección que le imprimimos a los árboles. Si la lectura del bosque es de izquierda a derecha, tendremos los árboles más chicos a la izquierda y más grandes hacia la derecha. Pero también podemos crear una diferencia de lectura del bosque, una combinación de direcciones en los árboles que utilizamos. Eso es algo que uno va adquiriendo con la práctica y en general uno tiene una visión determinada del bosque. Cada vez que empiezo a hacer un bosque, parto con un plan totalmente diferente a lo que son todos mis bosques. Y cuando termino de hacerlo, lo miro, lo vuelvo a mirar y repito el esquema. Evidentemente uno tiene interiormente ya una visión definida del bosque y parece que es muy difícil cambiar, pues no solo me pasa a mí. Otro elemento muy importante es la silueta del bosque. Es muy importante que no tenga una silueta totalmente recta y muy homogénea porque pierde gracia. La silueta tiene que tener suaves curvas, mostrar elevaciones, depresiones, para que tenga un aspecto armónico y agradable. Y mucho más importante que la silueta superior es la silueta inferior. La silueta inferior debe tener diversas
alturas y diferentes movimientos para que no resulte monótono, porque muchas veces uno ve un bosque y la silueta inferior parece trazada con una regla totalmente recta, lo cual queda totalmente antinatural porque los árboles no crecen exactamente igual uno al otro. Cada uno mantiene su propia individualidad, además, aunque formen parte de un bosque. ¿Qué materiales necesitamos para hacer un bosque? Vamos a utilizar un soporte para los árboles, que puede ser, como en este caso, una laja plana, con formas variadas, no tiene que tener lados totalmente rectos porque se vuelve totalmente inarmónica. A mí me gusta mucho cuando la laja tiene más o menos la forma del mapa de América del Sur. Más que la forma del mapa de América del Sur, tiene prácticamente la forma del mapa de la República Argentina. Tiene la forma de un bife de chorizo, lo cual lo hace muy autóctono. Vamos a utilizar esqueto, la mezcla de turba y arcilla para hacer el bosque, para hacer los contornos del bosque. Vamos a utilizar cada uno, con respecto al sustrato, cada uno utiliza el sustrato que más le gusta. Yo utilizo siempre compost orgánico mezclado con grava, con arena gruesa de río. Y vamos a necesitar musgo y, por supuesto, los árboles. En este caso vamos a utilizar celtis. Ya los tengo preparados, están preparados para hacer un bosque, les haremos algún retoquecito de poda y tenemos 9 árboles. Vamos a empezar haciendo el borde para contener el sustrato y después vamos a ir sacando los árboles de sus respectivas macetas para buscarle la ubicación a cada uno. En este caso vamos a utilizar 9 árboles. Con respecto a la cantidad de árboles que se utilizan en un bosque, como todo va cambiando, de acuerdo con lo que dice Kimura-san, en este momento ya se pueden utilizar a partir de 10 árboles se pueden utilizar números pares. Pero, como soy muy tradicionalista, y siempre aprendí que los bosques tienen que tener números impares de árboles hasta 21 árboles, yo siempre utilizo números impares. ¿Y por qué a partir de 21 árboles podrían ser pares? La razón es sumamente simple. Cuando ya tenemos más de 10, 14, 15 árboles, contarlos resulta una tarea imposible de llevar a cabo a veces. Acá había un muchacho que tenía un bosque que había hecho tirando a puñados las semillas de cipreses en una maceta y tenía, no sé, una vez logramos contarlos 80 y tantos árboles. Pero para contarlos tuvimos que ir contándolos, rodeándolos con un hilo y poniéndoles el número. Es imposible de visualizar qué cantidad de árboles hay cuando hay demasiados. Ya a mí 9, 11, 15 me parece un número más que aceptable, muy bueno. A veces utilizamos mucha cantidad de árboles cuando utilizamos los plantines de nuestros semilleros. Porque cuando utilizamos los plantines del semillero son arbolitos muy finitos, altos, flaquitos,
y resulta un material muy interesante para hacer un bosque, sobre todo cuando uno quiere hacer un bosque similar a los bosques maderables, es decir, cuando los árboles están plantados uno al lado de otro y son muy rectos y muy altos porque están buscando la luz del sol. Entonces la única manera de hacer un bosque muy apretado, muy denso, es utilizar los plantines de nuestro semillero. Y hablando de los plantines de nuestro semillero, vamos a ver una cosa que es muy útil. Cuando hacemos el trasplante, el primer repique de los plantines las semillas que hemos plantado, nos conviene ir ya agrupándolos pensando en cómo utilizarlos en un bosque. Vamos a hacer grupitos de 2, de 3, de 5. ¿Por qué? Es muy simple la razón. Si yo ya tengo un grupito de 5 preparado en una maceta, voy a ir podando los árboles de manera tal que una copa armonice con la del árbol que está al lado. Las raíces van a ir uniéndose con las del árbol vecino. Y cuando haya llegado el momento de hacer el bosque, lo único que tendré que hacer es buscar las macetitas con los diferentes tamaños de árboles e ir armándolos con los grupos previamente preparados. Además es una gran satisfacción hacer bosques a partir de los plantines que sacamos de nuestros semilleros, porque unimos el trabajo de haber recolectado la semilla, de haberla preparado, conseguir que germinara, ver cómo se iban desarrollando, y cuanto menos nos damos cuenta, pasó el tiempo, pasaron 5, 6, 7 años y tenemos un magnífico bosque de ejemplares hechos por nosotros mismos, que si los hubiéramos criado solos en una maceta como árboles individuales, todavía ni siquiera tendrían presencia o serían dignos de estar en una maceta de bonsái. En cambio, acomodados estéticamente, nos dan la satisfacción de tener un bosque en la ventana de nuestro departamento.